Hola Iglesia, bienvenidos una vez más a nuestro servicio online de Human. Te quiero contar que vamos a estar compartiendo el segundo capítulo de nuestra serie Somos Human. Pero antes, darte dos anuncios. El primero es que el viernes 19 de agosto vamos a tener nuestra noche de alabanza Closer. Y la segunda cosa que te quiero contar es que arranca nuestra segunda temporada de Links, así que estate atento a las redes para inscribirte. Ahora cantemos juntos. Y no pudo llenarme, ningún tesoro que pueda ganar me saciará.
¿Quién soy yo para que grande me aceptas? Me encontró en mi perdición su amor su amor libre soy libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy y Él me rescata, su gracia, aun siendo yo pecador, murió por mí, murió por mí. Libre soy, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si tú hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, libre soy, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si tú hay para mí, soy hijo de Dios, si lo somos perdonados por amor, Jesús. Vamos a decir una vez más, escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy.
¿Vos sabés que los mejores regalos vienen de un corazón dispuesto? Hoy te quiero hablar de las ofrendas. Y para eso me remontaba a un libro que había leído hace un tiempo, en donde el autor escribía que en el medio de una fiesta de Navidad con toda la familia, él, sabiendo que a su tío lo habían echado del trabajo, lo estaba comiendo la hipoteca, muchas deudas, la madre del autor decide poner un frasquito así en el medio de la mesa con una etiqueta acá al costado que decía para bendecir a una familia. Dice que a medida que iban llegando los invitados, la familia iba poniendo lo que tenía, lo que le salía de dejar para bendecir a una familia. Al final de la fiesta, cuando ya estaban todos brindando, comiéndose un mantecol, unas garrapiñadas, la madre saca el frasco y le dice: tío, esto es para vos, para bendecirte, y nace de un corazón dispuesto que tenemos todos. ¿Vos sabés que la Biblia dice exactamente lo mismo que esta situación que te estoy contando? 2 Corintios 9 dice: si sembrás de manera abundante con un corazón dispuesto, vas a recibir algo abundante. De la misma manera con la que estás sembrando es lo que vas a estar recibiendo. Te quiero desafiar a que hoy ofrendes. Las ofrendas son voluntarias y nacen de un corazón dispuesto. ¿Son obligatorias? Creo que no, pero te desafío a que hoy puedas probar y que salga de un corazón predispuesto. Que Dios te bendiga. Hola iglesia, muy buen domingo para todos. Gracias por conectarte a un servicio en línea de nuestra iglesia Human. Gracias también a todos los amigos y amigas que tal vez hoy no están conectados en vivo, pero que después ven los mensajes y nos comparten la experiencia. Nos hace muy bien y hacen que esto valga la pena. Así que buen domingo para todos y hoy estamos en el segundo capítulo de nuestra serie Somos Human. Agosto es nuestro mes aniversario y desde hace ya 3 años que cumplimos 3 años, decidimos en este mes de agosto poder compartirte acerca de quiénes somos como iglesia. Que conozcas nuestra esencia, nuestros valores, nuestra doctrina. Y en esta serie especial del 2022 de Somos Human, elegimos compartir acerca de cuáles son los pilares, esas bases fundamentales bíblicas sobre las cuales se funda nuestra iglesia. El domingo pasado Fer nos compartió un mensaje precioso y súper desafiante acerca de ser una iglesia que atrae, hacer una iglesia que impacta y hacer una iglesia que integra, ¿no? Y él nos explicaba y nos llevaba al texto bíblico donde el apóstol Pablo dice que Dios constituyó a algunos evangelistas, ¿no? Y de alguna manera en este ministerio o servicio de ser un evangelista, de ser un comunicador de la buena noticia, está implicado el ser una iglesia atractiva, a ser una iglesia que impacta, que produce un efecto en los otros y en nuestra sociedad, y también a ser una iglesia que integra, una iglesia que involucra, que hace parte. Y Fer nos hizo una invitación hermosa a ser parte de la iglesia y a plantarnos en una congregación local y por supuesto a ser parte de Human. Así que hoy yo voy a tomar, en base al pasaje que Fer nos compartía, otra de las palabras claves o pilares sobre las cuales se edifica la iglesia, y es el ministerio o el servicio pastoral. Pero antes quiero compartir con ustedes el pasaje del Evangelio de Mateo 16, 13 al 18, donde Jesús, charlando con sus amigos, les dice: muchachos, ¿quién dice la gente que soy? Y los discípulos empiezan a decir, bueno, algunos dicen que sos un profeta, otros dicen que sos Juan que no murió y que, bueno, diferentes opiniones y perspectivas. Y Jesús le dice a sus amigos, a sus más íntimos, a sus cercanos: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro, uno de sus más íntimos, que por cierto era bastante impulsivo y temperamental, pero en ese momento hace una declaración lleno del Espíritu Santo, le dice: vos sos el Cristo, que significa Salvador. Vos sos el Cristo, el Hijo del Dios vivo, del Dios viviente.
Y Jesús lo mira y le dice, bienaventurado, Pedro, que significa dichoso, feliz, porque esto no te lo reveló un hombre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que vos sos Pedro, ¿no? Jesús considera la humanidad de con quien está hablando, pero sigue diciendo, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Fer nos explicaba este pasaje y nos decía que la iglesia se funda, porque Jesús dice, yo voy a edificar mi iglesia. Qué bueno que Dios se hace cargo de su proyecto, ¿no? Y Jesús, como el gran arquitecto y el que tiene los planos de esta gran obra que es la iglesia, dice, yo voy a edificar mi iglesia sobre esta revelación que vos, Pedro, estás teniendo de quién soy yo. Y Fer nos desafiaba a conocer más a Jesús, porque es en la revelación de quién es Jesús que la iglesia se edifica y se construye. Y en la Biblia podemos ver aquellos que fundaron la primera iglesia, los primeros discípulos, y ellos se basaron en esta experiencia personal íntima con Jesús. Ellos fundaron la iglesia no desde una ideología, sino desde algo concreto, algo vivencial, que fue pasar 3 años de intimidad y de revelación. ¿Qué significa revelado? Es cuando te has quitado el velo, cuando te has quitado lo que te impedía ver con claridad alguna cosa. En este caso es aquello que se cae cuando nosotros vemos a Jesús y lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Y sobre esta revelación edificamos nuestra iglesia. Pero hubo otro apóstol, el apóstol Pablo, que tuvo un encuentro poderoso con Jesús, y él dice a los efesios, a una de las iglesias que él pastoreaba, en Efesios 4:11, dice que Dios constituyó o nombró o reconoció a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces, en base a la luz de estos 2 versículos, la iglesia se edifica sobre la base de la revelación de quién es Jesús, pero la iglesia también se edifica en manos de estos constructores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y el domingo pasado compartíamos acerca de este ministerio evangelístico y hoy quiero profundizar en lo que es el ministerio pastoral y de sabiduría o de enseñanza que Pablo llama los maestros. En Human decimos que nos gusta ser y deseamos ser y estar siendo una iglesia llamada a recuperar, a aliviar, a enseñar y a reproducirse. 4 acciones, porque creemos que así como Jesús es el verbo hecho carne, ¿no? La palabra hecha acción, el verbo, la acción manifestada, la iglesia debe ser el reflejo de Jesús, porque lo más importante para Dios es que Cristo sea formado en nosotros. Esto es lo que perseguimos como iglesia. Y Cristo es formado en nosotros cuando nosotros vivimos en la revelación de quién es Él. Y somos llamados a recuperar, a aliviar, a enseñar y a reproducirse. Mira, Jesús vino a recuperar el modelo de relación con Dios y entre nosotros. Él vino como ese puente, ¿no? Para reconciliarnos con Dios, pero también para restablecer un modelo de relación. Y esto incluye el liderazgo. Porque cuando hablamos de ministerio pastoral, un pastor es la figura simbólica de alguien que cuidaba un rebaño, ¿no es cierto? En los tiempos donde se escribe los manuscritos, los primeros manuscritos bíblicos, los pastores eran personas muy comunes en la sociedad y eran los encargados de llevar adelante un rebaño. Y la Biblia habla de pastores como estos líderes que guían a otros en el camino de ser semejantes a Jesús.
Y en los textos bíblicos vemos a Jesús de niño, vemos a Jesús con 12 años, hablando con sus papás bajo el liderazgo de sus padres. Y Lucas, el Evangelio de Lucas hace un registro de esta actitud de Jesús hacia sus papás. Y dice Lucas 2, del 50 al 51, que Jesús estaba sujeto a sus padres. Qué fuerte, ¿no? Pensar que Dios, encarnado en un hombre que es Jesús, estaba sujeto a la autoridad que Dios había puesto sobre él en esta tierra. Qué tremendo, ¿no? Porque es como muy loco pensar que el Hijo de Dios, el Dios encarnado, nos enseña a partir de la experiencia del liderazgo de sus padres cómo seguir a nuestros líderes y cómo liderar a otros, porque más adelante en Juan 5:19 la Biblia nos cuenta de un Jesús más adulto que le dice a sus amigos que él tiene autoridad porque está bajo autoridad. Le dice que todo lo que él hace proviene de lo que ve hacer a su Padre. Entonces Jesús viene a restablecer un modelo de liderazgo para nosotros y nos enseña que yo tengo autoridad cuando estoy bajo autoridad. Es un principio de liderazgo. En el modelo del Edén, aquel que hablamos tanto en Amar la Trama, ¿no? El modelo de Dios para las relaciones, ese lugar perfecto, ese escenario pensado y diseñado por Dios para que los humanos desplegáramos todo nuestro potencial, la autoridad para gobernar es inherente al hombre y a la mujer. Porque Dios nos creó para liderar. Dios te creó para gobernar, para liderar. En Human creemos que el liderazgo no es tanto una cuestión de cargos, sino de carga. Carga en el sentido de hacernos cargo de aquello que Jesús nos encargó. Parece un trabalengua, ¿no? Pero a veces pensamos o asociamos el liderar algo con tener una jerarquía, un cargo. Y ¿sabes que la Biblia dice que el mayor entre nosotros es el que sirve? Qué hermosa la mirada de Dios, porque Él nos posiciona y nos dice que fuimos creados para liderar. Pero el líder no es uno que tiene un título, sino que es alguien que lleva una carga, una encomienda que Jesús nos hizo antes de subir al cielo. Mateo 28 dice, y esto les encargo, les comisiono, les pido que vayan por el mundo y hagan discípulos. Y en este hacer discípulos es responder al ministerio pastoral. Porque no todos somos llamados al oficio de pastor, eso es cierto, ¿no? Porque a veces dicen, pero ¿cómo? Hacer discípulos es obedecer al ministerio pastoral. ¿Significa que todos tenemos que ser pastores? No todos tenemos que ser de oficio pastor, de trabajar de pastor, pero sí todos somos llamados a tener un corazón pastoral. ¿Sabes por qué? Porque Jesús lo tuvo. Y el propósito de la iglesia es que Jesús se ha formado en nosotros. Y Jesús es el mejor modelo de pastor. Él es el gran pastor. Él nos enseña a través de todas sus enseñanzas a tener un corazón pastoral. Un corazón que guía a otros. Un corazón que cuida. Un corazón que defiende del peligro. Un corazón que alimenta. Un corazón que cura. Y estés llamado al oficio pastoral o no, esto no tiene que ver con oficios, sino con carácter. Esto tiene que ver con corazón. Porque todos fuimos convocados por Jesús a ser discípulos, a liderar a otros en la aventura de ser iguales a Jesús. Pero no podemos liderar si no somos liderados. No podemos fluir en otros si no somos llenos nosotros primero. Vas a crecer en parecerte más a Jesús en la medida en que seas pastoreado y te pastorees a vos mismo y a otros. Mira, cuando Dios le dijo al hombre y a la mujer, lideren, gobiernen, los pongo en la tierra para esto.
Él no solo nos estaba enseñando un principio de obediencia hacia Él, sino que nos estaba estableciendo un modelo de liderazgo que pastoree. Pero el primero que tenemos que liderar, sin duda, es a nosotros mismos. Y es cuando nosotros nos lideramos a nosotros mismos que podemos también liderar y acompañar a otros. Y Dios te hace parte de una iglesia local, como es Human, ¿no? Porque hablamos de que hay una iglesia general, universal, y hay una iglesia local, una congregación, para que vos restaures también tu habilidad de liderarte a vos mismo y aprendas y te entrenes en poder influenciar a otros. La habilidad de gobernar es un diseño divino. Fuimos creados para discipular, fuimos creados para liderar y para guiar a otros. Cuando sos pastoreado y caminás en sumisión y en obediencia, y no te estoy hablando de esa obediencia tóxica o esa sumisión tóxica, no voy a entrar en tema, pero la verdad que muchas personas fueron de alguna manera víctimas de opresión. No se trata de eso, porque nosotros siempre decimos que tenemos un liderazgo de mano abierta, ¿no? Un liderazgo de mano abierta no es un liderazgo que oprime, es un liderazgo que acompaña, que sostiene, que soporta, que impulsa, que da oportunidad, pero de ninguna manera que somete. Y cuando vos sos pastoreado y caminás en esta obediencia, creces en autoridad. Y creces en autoridad para mover a otros a una dimensión de fe diferente, para acercarnos más a este modelo de Jesús. Hay un autor, en realidad un pastor y amigo nuestro de muchos años, Mariano Senegal, que te quiero citar una parte de un libro que él escribió, que dice que las personas son atraídas a aquellos que viven en este orden divino. Cuando nosotros vivimos bajo autoridad, de alguna manera nosotros también ejercemos autoridad sobre otros. Tu corazón se vacía de egoísmo, dice Mariano, y entonces querés vivir para influenciar a otros. Qué hermosa mirada, ¿no? Del corazón pastoral. Un corazón vaciado de egoísmo y determinado a vivir para influenciar a otros. Este es el fin del ministerio pastoral, que discipulemos a otros. Porque hacer discípulos no es ni más ni menos que guiar a otros a ser iguales a Jesús. Pero para eso tenemos que estar nosotros en ese camino y en esa búsqueda, ¿no es cierto? Y en uno de nuestros aniversarios pasados, creo que fue el del año pasado, contamos una historia con Fer de dos mujeres que iban con sus hijos chiquitos, muy chiquitos, y no tenían un hijo, tenían varios cada una, tenían una furgoneta de esas viejas, y cargaban a los chicos en su camioneta y se iban desde Flores hasta Ciudadela a reunirse con un grupo de otras mujeres para discipularlas. Es decir, para pastorearlas, para acompañarlas en este camino de conocer a Dios, decidir por Él, crecer en sus verdades e impactar una generación, ¿no? La misión de Human. Y esta iglesia que hoy somos, Human, es de alguna manera fruto de estas dos mujeres. ¿Por qué? Porque Fer es hijo de una de ellas, de una de las que venía a hablarle a este grupo de mujeres. Y yo soy hija de una de las que escuchaba. Nunca podés dimensionar el alcance del fruto cuando invertís tu vida en una persona o en un grupo de personas. Nunca podés dimensionar lo que tu inversión en una vida puede producir en otros. Sin duda, Human es el resultado de dos mujeres que invirtieron su vida, su tiempo, su economía, su tiempo con sus hijos, en que otros sean discipulados, en pastorear el corazón de otros. Y en Human, ¿dónde pastoreamos? ¿Dónde recibimos este impulso, este espacio de encuentro con Dios? Bueno, los links, estos grupos
pequeños que tenemos en la semana son una expresión hermosa del ministerio pastoral en nuestra iglesia. En Human deseamos ser, y estamos siendo sin duda, una iglesia llamada a recuperar. Voy a dar 4 características de esta iglesia. Una iglesia llamada a recuperar. La iglesia es el lugar donde las personas se sanan, recobran salud y se fortalecen. Las personas estamos cargadas, venimos a Dios a veces llenas de situaciones difíciles, de dificultades, llenos de pecados, de errores, ¿sí? de culpa muchas veces, de condenación, de vivir en situaciones viciadas de generación en generación, tal vez cargando un intenso dolor. Muchos llegamos así a la iglesia. Y la iglesia es un lugar de consuelo y de sanidad. La iglesia es un lugar de consuelo y de sanidad. La atmósfera de la iglesia debe ser ese ambiente fresco y propicio para que las personas nos sanemos, recuperemos fuerzas y seamos inspirados, ¿no? Pensá en esos lugares de aire puro, donde vos respirás y como que te energizás. Bueno, qué lindo soñar y ser una iglesia y estar siendo una iglesia donde las personas entren y reciban este aire fresco. Nos gusta pensar en Human como una casa de sanidad. Algunos autores comparan al ministerio pastoral con un médico de campaña. Esos médicos todoterreno, ¿no? Que dan la vida por el otro. Y me encanta esta figura. Siempre digo que si no sería maestra, sería doctora. Pero cuando era chica leí un libro de Watchman Nee, si no me equivoco, el autor, que se llama ¿Qué haré, Señor? Y el autor compara el ministerio, el servicio de algunos de los discípulos de Jesús y hablaba de un Juan que restauraba redes. Ay, a mí me atrapó tanto este oficio de restaurar las redes, ¿no? De remendar las redes. Y yo dije, ay, Dios, yo quiero tener este oficio, remendar redes. Y de alguna manera cuando Dios nos llamó al pastorado, nos estaba llamando como estos que restauran, ¿no? Como aquellos que remiendan redes, que restauran o que ayudan y colaboran con Dios con la restauración de corazones. También me encanta pensar en la figura de la iglesia como una casa de pan, como un lugar que nutre, un lugar que fortalece, que reanima, que da aliento al que no lo tiene. Y cuando vos das aliento, ¿alguna vez viste una reanimación? Soplás de tu aire en la vida del otro que se está muriendo, ¿no? Qué figura tan fuerte, pero tan significativa, porque cuando nosotros estamos en la iglesia, somos aquellos médicos de rescate, que tenemos la tarea hermosa de poder soplar sobre otros el Espíritu Santo. Y no te hablo de soplar físicamente, sino de transmitir este aliento de vida, este ánimo. La palabra ánimo, la palabra alma, tiene la misma raíz que este aliento de vida que Dios sopló sobre nosotros en el Edén. O cuando pensó en vos y en mí, ahí cuando éramos apenas la unión de papá y mamá, ahí Dios sopló ese aliento de vida. Y la iglesia debe ser un lugar que anime, que aliente, que sane, que recupere corazones. También en Human deseamos buscar ser una iglesia que alivia. Aliviar es hacer algo menos doloroso, difícil o severo. Cuánto dolor, cuánta injusticia vemos en el mundo, ¿no es cierto? Cuánta falta de amor, cuánta falta de provisión que hay en tantas comunidades. Y creemos que la iglesia debe ser quien alimente al hambriento, debe ser quien vista al que está desnudo, debe ser garante de derechos y ayudar a los que son privados de estos derechos. Y no solo con recursos materiales, sino también con un mensaje poderoso que cambia vidas
desde adentro hacia afuera, desde el interior hacia el exterior. Mira, mi suegro decía una frase que a mí me encanta. Él decía, el evangelio dignifica. Y es verdad. Cuando vos conocés a Dios, cuando vos conocés sus verdades, su palabra, sos dignificado. Y la verdad es que ninguna iglesia puede satisfacer todas las necesidades. Es imposible. No podemos aliviar a todos, pero podemos aliviar a algunos. Ninguna iglesia ni ninguna persona puede hacer todo para ayudar a las personas heridas, a todos los que están heridos. Pero podemos hacer algo. Sin duda, la iglesia tiene que ser esa expresión y ese lugar donde podamos hacer algo. Mira, desde el inicio de Human dispusimos, no éramos todavía una comunidad socialmente conocida, digamos. Estábamos en el living de casa, apenas unas pocas personas reuniéndonos para buscar juntas a Dios. Y desde el inicio con Fer dispusimos que de las ofrendas que las personas dieran para que la iglesia crezca, íbamos a dar un porcentaje a alguna fundación o asociación civil que ayudara al necesitado. Y desde el inicio de nuestra iglesia dispusimos un porcentaje para darle a una asociación civil que se llama Brazos Abiertos. También tal vez la conozcas, podés buscarla si no en redes. Brazos Abiertos es una asociación civil que ayuda a nenes con enfermedades terminales y a sus familias. Y la verdad que nosotros éramos muy poquitos para empezar un ministerio social. No podíamos abarcar todo, pero podíamos ser parte de otro que ya lo estuviese haciendo. Y ¿sabes qué? Hoy tenemos la bendición de que en nuestra iglesia haya un matrimonio, Maru y Marco, que Dios puso en su corazón el deseo de poder cocinar viandas para repartir a las personas que están en situación de calle o que están en la estación, a veces los domingos a la noche, buscando alguna changa o revolviendo algún contenedor. Bueno, ellos empezaron con apenas unas vianditas en su casa y hoy están haciendo más de 40 viandas para repartir cada domingo. No lo hacemos ni Fer ni yo, pero lo hace la iglesia, porque Maru y Marco son parte. Y ya se están sumando otros a este equipo de cocineros argentinos a que preparan viandas para las personas que están hambrientas. Y qué hermoso que ellos no van solamente con un plato de comida, van también con una oreja que escucha, con un brazo que da una palmada y te dice te entiendo, y con una palabra poderosa, con un mensaje de fe y de esperanza. En Human somos una iglesia que alivia, que tal vez hace sentir menos la dureza y el dolor que muchas personas de nuestra sociedad están atravesando. Y quiero desafiarnos también como iglesia, no solo pensar en los que están a nuestro alrededor, sino en ampliar nuestra mirada a un mundo necesitado de Dios. Tenemos que tener una mirada misionera, una mirada que envíe a otros, que apoye a otros, que van a otros lugares a comunicar y a llevar el reino de Dios. En tercer lugar, en Human somos una iglesia que enseña. ¿Qué enseñamos? Bueno, enseñamos a vivir a la manera de Dios, pero también estamos comprometidos con entrenarnos, con dar espacios de aprendizaje. Para esto tenemos nuestros encuentros Crecer, donde aprendemos sobre la doctrina, sobre los valores, sobre los principios bíblicos. Y también damos espacio para el aprendizaje significativo a partir de la experiencia. ¿Qué significa esto? Que no sabemos todo, pero haciendo se aprende, ¿no es cierto? Y siendo parte se aprende. Y en Human somos intencionales en enseñar cómo seguir a Jesús de forma práctica y obedecer la palabra de Dios. Porque creemos que la base de autoridad de todas nuestras enseñanzas es la palabra de Dios. Y esto va a hacer que a veces escuches cosas que no te gustaría escuchar.
Y alguien definió a los pastores como las personas que te dicen que no cuando vos querés escuchar que sí. Porque a veces los pastores tenemos la tarea de confrontar, de decirte, che, mira, la verdad que por este camino no está bueno que vayas. ¿Por qué no repensás? Mira lo que nos dice Dios. Y esto no es tarea fácil, pero te puedo asegurar que la obediencia a la palabra de Dios trae bendición. Y que cuando vos estás en obediencia, podés ejercer liderazgo sobre otros. Dios te llena de esa potencia, de esa unción, podríamos decir, que soltó sobre nosotros en el Edén, esa unción de liderazgo, esa unción para liderar, para gobernar. La iglesia tiene la tarea de enseñar, porque es el conocimiento de la verdad que nos hace libres. El ministerio pastoral en la iglesia y el ministerio de enseñanza de su palabra caminan muy juntos, pastores y maestros, ¿no? Por eso el apóstol Pablo de alguna manera los pone juntos, pastores y maestros. Y ambos son poderosos para facilitar a las personas conocer y decidir por las verdades de Dios, pero también para crecer en ellas, para desafiarnos a ser más parecidos a Jesús, a que Él sea formado en nosotros. Conocer y enseñar las verdades de Dios a otros traen libertad, porque la verdad de Dios no solo te libera, sino que también te sana. La palabra de Dios sana, la palabra de Dios restaura, la palabra de Dios empodera. ¿Vos querés sentirte más fuerte? Aprendé la palabra de Dios. Tenés una iglesia que cree en la enseñanza, que cree en el ministerio de sabiduría que la palabra de Dios tiene. En nuestros encuentros de domingos, en los grupos links, en las salidas de jóvenes, en una charla con un mate con amigos, sé esa persona de tu iglesia que habla verdad, que enseña palabra de vida. Y no te digo que vayas con la Biblia tapa dura por la cabeza de otros. No se trata de eso. No se trata de ponernos con el dedo así, sino que se trata de vivir esta palabra para que en todo lo que hagamos expresemos y enseñemos. Dice la Biblia en Hechos 1 que Jesús hacía y enseñaba. Entonces la iglesia que deseamos ser y que estamos siendo es una iglesia que enseña a otros. La iglesia está comprometida en entrenarte. La verdad que a nosotros nos gusta generar espacios de aprendizaje, pero la motivación es un proceso interno y por lo tanto personal. Por eso te digo, busca aprender. Una iglesia que cree en la enseñanza no solo es una iglesia que enseña, sino que es una iglesia enseñable. Busquemos aprender más de Dios. No esperes a que te llamen. Mira, en el modelo pastoral perfecto de Jesús, Él les dijo a sus discípulos, síganme. Muchachos, síganme. No les dijo, los voy a seguir, miren que les voy a dar seguimiento, los voy a llamar una vez por semana, les voy a mandar mensajito de texto, les voy a dar like a todas sus fotos, te voy a saludar los domingos, voy a predicarte cosas lindas y que te gusten. No, Jesús le dijo, seguime. Él sabía en quién creía y a quién seguía él, a la voz del Padre. Y mirá, con todo respeto y salvando las distancias, tus pastores te hacemos la misma propuesta. Dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las ovejas reconocen la voz del pastor, ¿sabías? Y sin duda nuestro pastor en Human es Jesús. Él es el buen pastor, Él es el gran pastor. Pero los pastores de esta tierra, los que tenemos el oficio de enseñar, de guiar, somos de alguna manera esas ovejitas que llevan la campana, ¿viste? Y que van haciendo ruido para que las otras las sigan. Así que yo te invito a que no esperes tal vez todo de nosotros, porque somos humanos, somos limitados, somos imperfectos. Búscanos, llamanos. No nos molesta, al contrario. A veces dicen, ay, no te quiero llamar porque no te quiero molestar, vos estás sin tiempo. Déjanos decidir.
tenemos la libertad y la confianza y la vulnerabilidad suficiente para decirte, ay, hoy mira, no puedo. Pero también tenemos el corazón dispuesto a servirte, a ser tus pastores, a acompañarte, a guiarte. No sabemos todo, pero podemos orar juntos, podemos escucharte, podemos darte una palabra que tal vez te haga ese clic de revelación que estás necesitando. Y así la iglesia crece, porque la iglesia se edifica en la base de la revelación de Jesús, pero también en la relación de estos ministerios. Porque Pablo dijo, así crece el cuerpo. Y el cuerpo no son miembros sueltos, es todo un equipo que trabaja, que se esfuerza y que busca esa armonía de trabajo en equipo para que Cristo sea formado en nosotros. Y en cuarto y último lugar, somos una iglesia que replica o se reproduce. En este modelo del Edén que hablábamos, Dios le dijo al hombre y a la mujer que gobiernen, que lideren y ¿qué más? Que fructifiquen, que se reproduzcan. Y esto no se refiere solamente a los hijos naturales, sino también a los hijos espirituales. Replicarnos en otros implica pastorear, ser ejemplo, legar, dejar legado de fe en otros. Mira, a mí me emociona tanto cuando veo a Human lleno de jóvenes que aman y deciden por Jesús. Siento que hice una misión buena. Siento que Human es un lugar que inspira para que otros puedan seguir a Dios, puedan creer en Él, puedan decidir por sus verdades. Me encanta y me emociona ver jóvenes casándose. En este tiempo tenemos un montón de casamientos. Qué hermoso que jóvenes decidan formar familias para servir a Dios. Esto es replicarse. Esto es reproducirnos en otros. Creemos en el discipulado, creemos en el ministerio pastoral, creemos que Human es una iglesia que se reproduce en otros, que enseña, una iglesia que busca aliviar a esta sociedad y los dolores de este mundo y que busca también sanar y recuperar a los que están heridos. Y hoy me gustaría no solo contarte quiénes somos, sino también decirte que vos sos parte de este equipo, que sana, que alimenta, que nutre, que guía. Y si vos estás herido porque tuviste una experiencia dolorosa con tus pastores o con alguna congregación, hoy quiero decirte, perdónanos, perdoná a esos pastores y volvé a creer en el liderazgo que Dios depositó en tu vida. Pero para ejercer ese liderazgo, vos tenés que restaurar esa relación con tus pastores o con tus líderes. Quiero animarte en esta tarde a que si vos todavía no tenés un pastor o un líder, busques una persona que sea un referente de fe, más maduro tal vez en la fe que vos, y puedas decir, quiero seguirte, porque tu vida me inspira el modelo de Jesús. Quiero animarte, iglesia, a que vos puedas ser esa persona que en su trabajo, en su facultad, en su familia, lleve una palabra de sanidad, lleve una palabra de ánimo, que sople aliento de vida sobre otros. Porque todos tenemos que buscar tener este corazón pastoral. Quiero animarnos hoy en esta tarde a ser una iglesia que enseña y también una iglesia que aprende, una iglesia que busca crecer en las verdades de Dios. Porque sin duda, creciendo en estos ministerios que Pablo describe, vamos a ser una mejor versión de nosotros mismos. Iglesia, que esta palabra inspire tu vida. Le pido a Dios que Él lo haga en tu corazón, que el Espíritu Santo selle las verdades de Dios en tu corazón. Y si todavía no sos parte de una iglesia y por casualidad estás escuchando este mensaje, te animo a plantarte en una iglesia, porque sin duda Dios quiere bendecirte. Dios te soñó en este equipo que es su iglesia.
Que Dios te bendiga. aprender sobre quiénes somos como iglesia. Te quiero contar que acá abajo va a estar apareciendo en pantalla un código QR que lo puedes escanear con la cámara de tu celular, para que ahí ingreses tus datos y si es la primera vez que estás con nosotros podamos contactarte. Que tengas una excelente semana. Nos vemos el viernes 19 de agosto en Close.